Hola a todos y bienvenidos de nuevo. En esta ocasión voy a explicar cómo programar las compuertas lógicas básicas mediante Arduino. Los materiales que necesitaremos son una placa Arduino Uno, una protoboard para hacer las conexiones. Necesitaremos 3 resistencias de 220 ohms, un LED para la salida y 2 pulsadores que son las entradas. Además los cables jumper para las conexiones y por supuesto el cable de Arduino. Bueno, ahora procederé a hacer las conexiones. Primero en la protoboard vamos a colocar los componentes. Estos interruptores o pulsadores tienen 4 pines, están conectados así como vemos, este pin con este pin y este otro con este otro pin. Por lo tanto lo colocaremos aquí en medio de esta línea para que no se toquen, como vemos, de esta manera. El otro es igual, no los colocamos muy lejos el uno del otro. Colocamos el LED de esta manera y ahora una resistencia que vaya del negativo del LED a la línea negativa de la protoboard de esta manera. Otra resistencia va a ir de un pin del interruptor, también como del otro, a la línea negativa. Así quedó. Está conectado este pin del interruptor a la línea negativa y este pin del interruptor también a la línea negativa. Ahora hacemos las conexiones de Arduino hacia la protoboard. Primero vamos a hacer las conexiones de la alimentación, que va a ser a la línea negativa y a la positiva. Primero conectamos los 5 volts de Arduino. Ahí vemos que dice 5 volts al positivo. Y del GND o negativo lo conectamos a la línea azul de la placa protoboard. Así vemos que queda. Ahora colocamos un cable del positivo del LED al pin digital 3 de Arduino. Ahora de este pin, el que falta de conectar al interruptor y del otro también, lo vamos a conectar a la línea positiva para cerrar el circuito. La línea positiva ya está alimentada con los 5 volts de Arduino. Y este otro pin del interruptor también a la línea positiva. Ahí vemos cómo quedó. Y ahora vamos a conectar para que funcione correctamente, porque los interruptores son los que van a enviar la señal de entrada para que funcionen las compuertas lógicas. Aquí en este espacio donde dejamos que está conectado este pin y la resistencia va al negativo, ahí vamos a conectar un cable de esta manera, que es el que va a enviar la señal de entrada, y este va a ir conectado al pin 4 y del otro de la misma forma lo conectamos aquí y este va conectado al pin 5. Como vemos, ya está conectado.
y de esta forma ya quedan correctamente las conexiones de los circuitos. Ahora procederé a explicar el código de programación de cada compuerta. Este es el código de programación de la compuerta AND. La compuerta AND funciona de la siguiente manera. Como su nombre lo dice, en español significa y. Lo que quiere decir es que debes presionar este botón y este botón para que funcione. Por ejemplo, si aprietas el botón 1 pero no aprietas el botón 2, no va a encender el LED. Bueno, ahora vamos a explicar cómo lo programamos. Primero declaramos las variables que utilizamos. El LED que va a ir conectado al pin 3, el botón 1 al 4 y el botón 2 al 5. Después el estado del botón. Esto debe ser el botón 1 y el botón 2 por separado. En el setup declaramos el LED como salida y el botón 1 y el botón 2 como entradas. Después en el loop lo que hacemos es leer el estado del botón 1 y el estado del botón 2 para saber si están en alto o están en bajo. Y a partir de esto se almacena en la variable del estado del botón que ya declaramos. Y después hacemos un condicional if. En este condicional decimos que si el estado del botón 1 está en alto y el estado del botón 2 también está en alto, entonces el LED va a estar en alto. Pero si no, el LED va a estar en bajo. Eso sería todo el código. Es muy simple, no es tan complicado programarlo. Y ahora les voy a mostrar cómo funciona. Bueno, ya estamos aquí y vamos a probar cómo funciona nuestro código en nuestro circuito que armamos anteriormente. Voy a conectar la fuente de poder de 12 voltios, el Arduino. Ya está cargado el código aquí. Ahí vemos que enciende Arduino. Y la compuerta AND funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, presiono este botón y no enciende el LED. Y presiono este y tampoco enciende el LED. Entonces, si presiono este y este, ya vemos que enciende. Si dejo de apretar uno, se apaga, o el otro así. Pero si presiono los dos, vemos que enciende. Es así como funciona la compuerta AND. Debes de presionar este y este. Ahora, este es el código de programación de la compuerta OR. Es muy similar al de la compuerta AND, solo hay unas ligeras modificaciones. Todo lo de las variables y en el void setup se queda igual. En el loop dejamos igual que leemos el estado del botón 1 y el estado del botón 2, como ya lo mencioné en la compuerta AND. Y lo que cambiamos aquí es simplemente el condicional. En la compuerta AND decíamos que si el estado del botón 1 y el estado del botón 2 era alto, se encendía. Pero aquí en la compuerta OR debemos decir que si el estado del botón 1 está en alto o el estado del botón 2 está en alto, entonces el LED va a encender, pero si no, el LED se va a apagar. Ahora lo voy a cargar a Arduino y les muestro cómo funciona. Bueno, ya estamos aquí y les voy a mostrar cómo es el funcionamiento de la compuerta OR. Ya está conectado Arduino a la fuente de 12 voltios y vamos a hacer la explicación. Vemos que si apretamos este botón, el LED enciende, o si apretamos este, también enciende. ¿Y qué pasa si apretamos los dos? También enciende. No como en la compuerta AND, que si presionábamos uno no encendía, pero en este caso sí, o si apretábamos el otro tampoco, y en este caso sí. Esto es porque lo programamos para que solo apretando uno o apretando el otro, o también apretando los dos, pueda encender el LED. Y así es como funciona la compuerta OR.
Bueno, esta es la compuerta NOT, como su nombre lo dice en inglés, no, porque esta compuerta lo que hace es devolvernos el valor contrario en el que está la salida. Por ejemplo, si enviamos que está encendido, nos va a devolver el valor apagado, o si está apagado, nos va a devolver el valor encendido. En este es un poco más simple porque utilizamos solo un interruptor y le hice ligeras modificaciones al código. Primero declaramos la variable del LED y del botón 1 y el estado del botón 1. En el setup ponemos el LED como salida y el botón 1 como entrada. Después en el loop leemos el estado del botón 1 y lo almacenamos en la variable del botón. Y en la siguiente opción, en Digital Write, lo que hicimos fue colocar LED y este signo de aquí, que es un signo de admiración. Esto lo que hace es lo que les expliqué, de devolvernos el valor opuesto. Por ejemplo, si en el estado del botón nos lee que está en bajo, aquí nos va a poner el LED en alto, o sea, encendido. O si el botón está en alto, aquí nos va a devolver el valor de bajo, o sea, el LED va a estar apagado. Ahora lo voy a cargar a Arduino y les voy a mostrar cómo funciona. Bueno, ya estamos aquí y les voy a mostrar cómo funciona esta compuerta. Colocamos la alimentación y vemos que se enciende el LED. Como les decía, como el interruptor, cuando lo apretamos es cuando envía la señal de alto, cuando no lo apretamos está enviando una señal de bajo. Entonces, como les dije, el LED, si el interruptor envía una señal en bajo, el LED va a estar en alto, o sea, encendido, como vemos ahorita. Pero si lo aprieto, va a estar apagado. Y si lo suelto, se enciende. Para este circuito solo programé un interruptor, porque no es necesario programar el otro. Como vemos, si lo aprieto no funciona nada, porque no lo agregué en el código. Y para esto no tenemos que hacer modificaciones al circuito. Podemos usarlo tal cual como lo tenemos para todas las compuertas. Este es el código de la compuerta NOR. Como vemos, tiene algunas variaciones y es algo similar a la compuerta AND o a la compuerta OR. En las variables no cambiamos nada, en el setup tampoco y en el loop tampoco, hasta las lecturas de los estados de los botones. Pero más abajo del loop le hice unas modificaciones a los condicionales. Como vemos, le puse que si el estado del botón 1 es igual a abajo y el estado del botón 2 también es igual a abajo, entonces el LED va a estar en alto. Pero si no, si el estado del botón 1 es en bajo y el estado del botón 2 es en alto, el LED va a estar en bajo. Pero si no, el estado del botón 1 es que esté en alto y el estado del botón 2 que esté en bajo, el LED también va a estar en bajo. Esta compuerta NOR funciona de la siguiente manera. Si los dos botones están en bajo, el LED va a estar encendido. O también están en alto, el LED va a estar encendido. Pero si apretamos alguno de los dos botones, entonces el LED se va a apagar. Ahora mismo les muestro cómo funciona. Bueno, ya estamos aquí y como vemos, el LED está encendido, porque como les expliqué, como los dos botones están en bajo, entonces el LED va a estar encendido, y si apretamos un botón, el LED se apaga, o si aprieto el otro, también se apaga. ¿Y qué pasa si presionamos los dos? También se apaga. Esta es la compuerta NOR. Bueno, esta es la compuerta SOR. Como las otras, en esta parte no tiene ninguna modificación, pero más abajo del loop le puse otros condicionales.
porque esta es como una variable de la compuerta OR. Esto lo que hace en los condicionales es, si el estado del botón 1 está en alto y el estado del botón 2 está en bajo, entonces el LED va a estar en alto o encendido. Pero si no, si el estado del botón 2 está en alto y el estado del botón 1 está en bajo, entonces el LED va a estar encendido. Pero si no, si el estado del botón 1 está en alto y el estado del botón 2 también está en alto, entonces el LED va a estar apagado. Y si no ocurre nada de esto, el LED va a estar siempre apagado. Ahora les voy a mostrar cómo funciona. Bueno, ya conecté la fuente de alimentación Arduino y le cargué el código. Ahora, cómo funciona la compuerta SOR es la siguiente. Por ejemplo, ahorita los dos interruptores están enviando una señal de bajo. Por lo tanto, el LED está apagado. Pero si aprieto uno, enciende el LED. O si aprieto el otro, también enciende. Pero si aprieto los dos, se va a mantener apagado. Así también como si los dos no están presionados. Bueno, eso fue todo. Gracias por ver este video y espero que hayas entendido muy bien cómo programar con Arduino las compuertas lógicas. Y hasta la próxima.